En las vastas arenas del tiempo, donde las verdades penetran por debajo de capas de interpretación y dogma, hay conexiones místicas que desafían nuestra comprensión convencional de lo divino. Imagínese por un momento que se encuentra en la cima de una montaña sagrada, con vistas tanto al oeste, donde floreció el cristianismo, como al este, donde el hinduismo ha prosperado durante milenios, de tradiciones separadas por miles de kilómetros, de figuras divinas aparentemente inconexas. Jesús, de 1909, Nazaret y Shiva, el destructor y el transformador. ¿Crees que estas dos figuras, veneradas por miles de millones de personas en todo el mundo, no son tan diferentes como piensas? La historia que estás a punto de descubrir podría sacudir el cemento de tu comprensión espiritual. Desde las profundidades de antiguos manuscritos olvidados hasta símbolos enigmáticos tallados en templos antiguos, hay un hilo conductor que une a estas dos divinidades de formas que los líderes religiosos tradicionales intentaron ocultar a través de sigilos. Si bien las instituciones religiosas han trabajado incansablemente para mantener sus narrativas separadas y distintivas, un patrón perturbador surge cuando excavamos más profundamente que la superficie. Los paralelismos no son meras coincidencias. Son piezas de un rompecabezas cósmico que revelan una verdad mucho más profunda sobre la naturalidad de la divinidad y la espiritualidad humana. A lo largo de la historia, aquellos que sugirieron conexiones entre tradiciones religiosas aparentemente dispares fueron silenciados y sus obras destruidas u ocultadas en bóvedas secretas. ¿Por qué se hace tanto esfuerzo para mantener estas tradiciones separadas? ¿Qué secreto tan poderoso podría amenazar los pilares de las religiones organizadas? La respuesta está en símbolos compartidos, enseñanzas paralelas y evidencias arqueológicas que sugieren un origen común, una fuente primordial de sabiduría divina que se ha manifestado a través de diferentes rostros, adaptados a diferentes culturas. Los antiguos textos gnósticos, prohibidos por la Iglesia y eliminados sistemáticamente durante los primeros siglos del cristianismo, contienen pistas sobre esta conexión universal. Del mismo modo, escrituras sánscritas menos conocidas hablan de manifestaciones divinas que trascienden fronteras culturales que hoy damos por sentadas. Este conocimiento, celosamente guardado por iniciados y místicos de todo el mundo, sugiere que tanto Jesús como Shiva podrían ser manifestaciones culturalmente específicas del mismo poder divino universal. Cuando observamos los atributos fundamentales de ambas figuras, empezamos a detectar inquietantes similitudes que van más allá de lo que podría explicarse como mera coincidencia. Ambos son mediadores entre el mundo físico y el espiritual. Ambos ofrecen caminos hacia la redención y la transformación. Ambos encarnan el sacrificio supremo por el bien de la humanidad. Y es más revelador. Ambos han sido representados con simbolismos sorprendentemente similares a pesar de tener lugar en contextos aparentemente aislados. Los primeros cristianos gnósticos entendieron a Jesús no simplemente como un salvador histórico, sino como una manifestación de la conciencia cósmica divina, no muy diferente de cómo los devotos hindúes conciben a Shiva como la personificación del principio cósmico eterno. Lo que estamos a punto de explorar no es una simple teoría especulativa, sino una investigación documentada a través de evidencia histórica, textual y simbólica que ha sido deliberadamente ocultada por aquellos cuyo poder depende de mantener las tradiciones religiosas en compartimentos separados. Prepárate para embarcarte en un viaje revelador que desafiará todo lo que creías saber sobre estas figuras divinas.
Un viaje que nos llevará desde los polvorientos manuscritos de bibliotecas olvidadas hasta los templos más sagrados de la India, desde las catacumbas secretas bajo el Vaticano hasta las remotas montañas donde los místicos han preservado antiguas verdades. Algunos lo llaman conocimiento blasfemo, otros lo consideran esclarecedor, pero todos reconocen su poder transformador. Porque si Jesús y Shiva son, por supuesto, manifestaciones de la misma divinidad universal adaptadas a diferentes contextos culturales, las implicaciones son profundas y revolucionarias. Esta revelación sobre el terreno reconciliaría divisiones religiosas seculares, lo que nos obligaría a reconsiderar la naturaleza misma de lo divino y nuestra relación con ello. Las instituciones religiosas establecidas han invertido siglos para mantener sus dogmas separados y distintos, consolidando el poder a través de la exclusividad. ¿Qué pasaría si descubriéramos que todas las religiones son rayos de luz que emanan de la misma fuente divina? ¿Qué impacto tendría en un mundo fragmentado por conflictos religiosos? Si nunca te has preguntado por qué las grandes religiones comparten tantos elementos fundamentales a pesar de sus aparentes diferencias, ahora es el momento de cuestionar la narrativa establecida. Si nunca te has preguntado por qué figuras como Jesús y Shiva, separados por la geografía y la cultura, manifiestan atributos tan sorprendentemente similares, prepárate para una revelación que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Porque en lo más profundo de estos antiguos misterios se esconde una verdad unificadora que trasciende las divisiones creadas por el hombre. Una verdad que ha sido vigilada y protegida por aquellos que comprenden su poder transformador. Hoy, esta verdad espera ser descubierta por aquellos con mentes abiertas y corazones valientes, dispuestos a mirar más allá de los límites de la doctrina establecida. Suscríbete a este canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras revelaciones sobre los misterios ocultos que moldearon nuestra comprensión espiritual. Según la tradición cristiana oficial, Jesús de Nazaret es el Hijo único de Dios, encarnado en carne humana para redimir los pecados del mundo. La narración bíblica lo sitúa como la culminación de la revelación divina, el único mediador entre el cielo y la tierra y el camino exclusivo hacia la salvación. Desde los concilios de la Iglesia primitiva hasta las doctrinas modernas, esta visión ha sido rigurosamente protegida, trazando una clara línea entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo pagano. Cualquier intento de comparar a Jesús con otras figuras espirituales, especialmente aquellas de religiones no abrahámicas, siempre ha sido tratado como herejía o sincretismo peligroso. Y sin embargo, este escudo teológico nos impide darnos cuenta de que la historia espiritual de la humanidad está mucho más interconectada de lo que los dogmas quisieran admitir. Jesús, según los evangelios canónicos, es presentado como la palabra divina hecha carne, una concepción que en sí misma ya resuena con ideas mucho más antiguas, procedentes de Oriente. La figura de Jesús en los evangelios es la de un maestro que cura, enseña con parábolas, hace milagros y desafía a las autoridades religiosas de su tiempo con una autoridad que parece venir de otra dimensión. Sus actos y enseñanzas no son solo morales, sino profundamente simbólicos y transformadores. Camina sobre el agua, multiplica los panes, resucita muertos y expulsa demonios, todo en nombre de un reino que no es de este mundo. Sus seguidores lo reconocen como Hijo de Dios, pero también como ser capaz de transfigurarse, de vencer la muerte y de prometer la vida eterna.
Aunque estas descripciones se interpretan tradicionalmente a la luz de la teología cristiana, no podemos ignorar que estos mismos atributos, trascendencia, transformación, poder sobre la muerte y mediación cósmica, también son centrales en la figura de Shiva dentro del hinduismo. La pregunta que surge es inquietante. ¿Por qué se han ignorado estas similitudes durante tanto tiempo? El cristianismo oficial construyó su doctrina en 1900 en torno a la singularidad de Cristo, el único Redentor, y rechazó cualquier aproximación a las ideas de múltiples manifestaciones divinas, un concepto central en el hinduismo, donde deidades como Shiva, Vishnu y Brahma representan aspectos distintos de la misma esencia cósmica. Para la ortodoxia cristiana, admitir que Jesús pudiera ser una manifestación específica de una divinidad más amplia amenazaría su estructura de poder, ya que disolvería la idea de exclusividad salvífica. Por lo tanto, a lo largo de los siglos, cualquier punto de contacto entre Cristo y los arquetipos orientales fue eliminado sistemáticamente de los textos canónicos o reinterpretado a través de una lente eurocéntrica. Pero cuando miramos los evangelios con una mente abierta, nos damos cuenta de que hay más allí de lo que los dogmas nos han permitido ver. El Jesús que medita en soledad en el desierto, que ayunó durante 40 días y que enseña sobre el reino interior, puede no ser tan diferente del Shiva que se aísla en las montañas y enseña el desapego, la destrucción del ego y el renacimiento espiritual. Cuando dejamos de lado los evangelios canónicos y nos adentramos en los textos apócrifos, místicos y gnósticos, aquellos que fueron rechazados o destruidos por la iglesia primitiva, comenzamos a ver una imagen diferente de Jesús. En estos escritos, Él no es solo el Salvador crucificado, sino una entidad cósmica, un ser de luz que desciende de las esferas superiores para despertar la chispa divina dormida en la humanidad. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús afirma que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros y que quien verdaderamente se conoce a sí mismo trasciende el mundo. Estas palabras hacen eco directamente de los principios del hinduismo no dualista y de la filosofía védica, especialmente en los Upanishads, donde el Atman, el ser interior, es idéntico a Brahman, la deidad suprema. Lo que estos textos sugieren es que el mensaje original de Jesús no era exclusivista, sino universal y peligrosamente cercano al lenguaje espiritual de Oriente. En manuscritos gnósticos como la Pistis Sophia y el Evangelio de Felipe, encontramos referencias a Jesús como un ser que pasó por varias encarnaciones, que descendió de planos superiores y que lleva dentro de sí el conocimiento de los mundos ocultos. Estas descripciones acercan a Jesús a la figura del avatar, un concepto central en el hinduismo, donde seres divinos como Shiva descienden a la tierra para restablecer el equilibrio cósmico. Además, en el Evangelio de María Magdalena se dice que Jesús transmitió enseñanzas secretas solo a unos pocos iniciados, de la misma manera que Shiva es representado en los Vedas como un maestro que revela el conocimiento sagrado, Tantra, Yoga, Dharma, solo a los dignos. La espiritualidad gnóstica ve el cuerpo como una prisión y el alma como una chispa de divinidad, una visión idéntica al concepto de Maya y Moksha en la antigua India. ¿Podrían ser estos paralelismos una coincidencia simbólica o fragmentos de la misma verdad, dividida por culturas? También hay manuscritos sánscritos poco conocidos, conservados en monasterios del norte de la India y Nepal, que mencionan una figura extranjera de piel clara y vestimenta sencilla que enseñaba sobre la unidad, el amor al prójimo y la trascendencia del ego. En algunos de estos textos se le llama Isha o Yus Asaf, nombres que muchos investigadores asocian con la figura histórica de Jesús. Paralelamente,
Existen relatos de que Shiva, en una de sus formas terrenales, caminaba entre los hombres como un humilde asceta, con cabello largo y una mirada penetrante, no muy diferente de la iconografía occidental de Jesús. Lo que sugieren estos textos no es que uno copió al otro, sino que ambos son manifestaciones diferentes de la misma fuente espiritual, adaptadas a diferentes contextos culturales. Una idea radical para los guardianes de la ortodoxia, pero completamente natural para los místicos que siempre han sabido que la verdad divina no cabe en una sola religión. La historia de la espiritualidad humana es en gran parte la historia de la censura de lo sagrado. Las poderosas instituciones religiosas seculares, desde el Vaticano hasta los antiguos imperios asiáticos, comprendieron desde el principio que controlar la narrativa espiritual era una forma de controlar a las masas. Y así, las ideas que amenazaban la exclusividad de sus dogmas fueron sistemáticamente borradas, desacreditadas o perseguidas. Comparar a Jesús con Shiva no solo es teológicamente audaz, también es políticamente peligroso, porque admitir esta conexión significa aceptar que ninguna religión tiene el monopolio de la verdad divina y que las manifestaciones de lo divino son múltiples, dinámicas y adaptadas a cada cultura. Es por esto que tanto los consejos cristianos como los reformadores hindúes modernos han evitado este tipo de asociación. La similitud entre ambos es tan evidente, tan simbólica y tan explosiva que tuvo que ser sepultada bajo siglos de silencio institucional. Durante la formación de la Iglesia, muchos de los evangelios y manuscritos que mostraban a Jesús como un maestro iniciático fueron etiquetados como herejía. Algunos sugirieron que había estudiado en Oriente, aprendido de maestros del desierto y absorbido enseñanzas de sabidurías anteriores al propio judaísmo. Estas ideas fueron descartadas deliberadamente por los concilios, ya que ponían en riesgo la autoridad central de la nueva religión imperial. De manera similar, en la India, la figura de Shiva fue consolidada como parte de una tríada sagrada, Trimurti, y protegida por rituales y castas que excluían enfoques sincréticos. Los dos mundos se cerraron sobre sí mismos, y cualquier intento de cruzar entre ellos era visto como una amenaza. Pero detrás de los muros teológicos y culturales, monjes, místicos e iniciados continuaron susurrando que lo divino tiene muchos nombres, y que Shiva y Jesús eran caras del mismo espejo sagrado. Lo más intrigante es que existen registros históricos de reuniones entre misioneros cristianos y eruditos hindúes en los primeros siglos después de Cristo, reuniones en las que ambas partes reconocieron puntos comunes en sus doctrinas. Cartas, diarios de viaje y documentos olvidados en bibliotecas orientales dan testimonio de diálogos en los que el nombre de Jesús era pronunciado con reverencia por ascetas hindúes que nunca habían tenido contacto formal con el cristianismo. En algunos templos del sur de la India aparecen símbolos cristianos primitivos junto a imágenes de Shiva bailando en círculos de fuego. Representaciones que, según algunos estudiosos, apuntan a una memoria espiritual compartida anterior a la fragmentación religiosa. Este recuerdo ha sido suprimido, pero no destruido. Sobrevive entre las líneas de los textos sagrados, en los símbolos tallados en piedra y en el sentimiento profundo, casi intuitivo, de que hay algo más grande que une estas dos caras de lo divino. Si miramos más allá de las fronteras del cristianismo y el hinduismo, veremos que la idea de un ser divino que encarna el poder de la transformación, la destrucción del ego y el renacimiento es sorprendentemente recurrente en las culturas antiguas. En el antiguo Egipto, la figura de Osiris representa al dios que muere y renace, guiando a las almas hacia la vida eterna, una narrativa casi idéntica a la de Jesús. En la mitología nórdica, Odín se sacrifica en un árbol para
obtener sabiduría cósmica, un símbolo que evoca tanto la crucifixión como los retiros de Shiva a las montañas para meditar en absoluto silencio. Entre los mayas y los aztecas, dioses como Quetzalcóatl también traen consigo la sabiduría del cielo, la muerte ritual y el regreso glorificado. Todos estos arquetipos apuntan a una fuerza divina universal que trasciende el tiempo, la cultura y el lenguaje, una fuerza que puede haberse manifestado simultáneamente en formas distintas, como Jesús y Shiva. La estructura misma de las mitologías antiguas parece hablar de un patrón cósmico que va mucho más allá de la religión organizada. Shiva es el señor de la danza cósmica, el Nataraja, que destruye el universo con su danza y lo recrea con un nuevo ritmo, símbolo del ciclo eterno de creación, destrucción y renacimiento. Jesús, entregándose en la cruz, destruye la vieja humanidad y renace como hombre divino, abriendo el camino a la vida eterna. Ambos representan una transformación profunda, la ruptura del ego, el comienzo de una nueva conciencia. Esta idea de la destrucción sagrada para alcanzar un estado superior se repite en diferentes culturas con diferentes nombres, pero la esencia permanece. Y cuando comparamos estos arquetipos con una mente abierta, es imposible ignorarlo. Hay una estructura espiritual común, un lenguaje simbólico que se repite como un eco a través de los siglos. Más que coincidencias, estas similitudes apuntan a una verdad oculta. La espiritualidad profunda siempre habla de lo mismo, la reconexión del ser humano con su origen divino. Jesús y Shiva representan, cada uno a su manera, el portal entre el mundo visible e invisible, la guía que lleva al alma de regreso a la fuente. Lo que cambia son los mitos, los lenguajes y las metáforas. Pero el corazón del mensaje es uno: abandonar el ego, superar la ilusión, trascender la muerte interior. Por ello, los estudiosos de las religiones comparadas y los maestros espirituales de linajes iniciáticos sugieren que, detrás de estos nombres, hay un solo principio eterno, que se manifiesta según las necesidades de cada época y pueblo. Jesús y Shiva serían entonces dos caras de una misma luz, dos caminos que conducen a la misma montaña. Durante el último siglo, una serie de descubrimientos arqueológicos y estudios comparativos han desafiado la narrativa tradicional de religiones separadas. En bibliotecas olvidadas de la India, como las de Leh y Ladakh, se han encontrado manuscritos que mencionan a un hombre de piel clara y ojos brillantes de Occidente que enseñaba sobre el amor incondicional, la renuncia al ego y la unidad con el todo. Estos textos lo llaman Isa, una variación reconocible de Jesús. Lo más impresionante, en algunos de estos registros, el hombre está asociado con un avatar de la conciencia universal, una descripción idéntica a la que los textos védicos atribuyen a Shiva. Al mismo tiempo, los arqueólogos del sur de Asia han encontrado imágenes híbridas en templos antiguos, figuras con rasgos occidentales, cabello largo y halos, talladas junto a deidades hindúes. Estas representaciones no parecen ser casualidades, sino más bien huellas de una fusión espiritual que luego fue deshecha por las instituciones religiosas. Los estudiosos de las religiones comparadas también han encontrado paralelos simbólicos entre los evangelios y los Puranas hindúes, textos sagrados que describen los hechos y manifestaciones de Shiva. Un ejemplo llamativo es el episodio del bautismo de Jesús por Juan el Bautista, donde una voz del cielo proclama: «Este es mi Hijo amado». En los textos hindúes, Shiva también se revela a través de manifestaciones sonoras y luces cósmicas que lo consagran como un aspecto divino primordial. Además, tanto Jesús como Shiva suelen estar acompañados de números simbólicos. Jesús ayuna durante 40 días,
Shiva medita durante ciclos de 40 días en las montañas. A Jesús le siguen 12 apóstoles, mientras que Shiva está rodeado de 12 Jyotirlingas, representaciones sagradas repartidas por toda la India. Estos patrones numerológicos y espirituales revelan una profunda simetría que trasciende la mera coincidencia cultural. Otro ámbito que arroja luz sobre esta conexión es la lingüística simbólica. En estudios recientes de arquetipos religiosos, los académicos han notado que los nombres Yeshua, la forma hebrea de Jesús, y Shiva comparten raíces fonéticas y vibracionales asociadas con conceptos de destrucción y renacimiento. En hebreo místico, la letra Shin representa el fuego divino, la misma energía atribuida a Shiva en su danza cósmica de destrucción. En sánscrito, la raíz Shiv se asocia con la liberación y la conciencia absoluta, algo que resuena con fuerza en las palabras de Jesús en los evangelios gnósticos, donde dice: «Yo soy la luz que está por encima de todo, yo soy el todo». Cuando analizamos estas conexiones con seriedad académica y sensibilidad espiritual, nos damos cuenta de que la verdad no está en los extremos de las tradiciones, sino en la intersección entre ellas. Puede que Jesús y Shiva no sean dos, sino una sola presencia, revelada bajo diferentes nombres a lo largo del tiempo. Si Jesús y Shiva son, de hecho, expresiones distintas de la misma fuerza divina, adaptadas a diferentes tiempos, pueblos y lenguas, entonces estamos ante una revelación capaz de derrumbar las divisiones religiosas que han dado forma a milenios de conflicto. El cristianismo ya no sería el único camino hacia lo sagrado y el hinduismo ya no sería considerado politeísta ante los ojos occidentales. Esta fusión simbólica y espiritual requeriría que las religiones organizadas admitieran algo que siempre han temido: que ninguna doctrina tiene el monopolio de Dios. Esto transformaría por completo la manera en que entendemos la fe, la salvación e incluso el papel de los propios seres humanos en el cosmos. La imagen del camino único daría paso al camino universal, y el Mesías crucificado se uniría al Yogui eterno que danza la creación y la destrucción en ciclos cósmicos. El impacto de esta revelación no se limitaría a la espiritualidad personal, sacudiría profundamente las estructuras de poder que sustentan a las religiones como instituciones, especialmente aquellas que se benefician de la exclusividad de la fe. Las iglesias, los templos y las doctrinas se verían obligadas a revisar sus dogmas. El ecumenismo dejaría de ser un mero ideal de tolerancia y se convertiría en una necesidad urgente de reconciliación histórica. Esto incluso explicaría por qué tanta evidencia sobre la vida oculta de Jesús, sus posibles viajes a Oriente y sus enseñanzas gnósticas fueron sistemáticamente borradas, suprimidas o reclasificadas como herejía. El temor a la unión espiritual entre Oriente y Occidente siempre ha sido real, porque representa el fin de la división y, por tanto, el fin del control. Pero la mayor transformación sería interna. Para quienes crecen aprendiendo que solo hay un nombre, un solo rostro, una sola manera de buscar lo divino, esta revelación abriría una nueva era de conciencia, que lo sagrado es múltiple, está vivo y siempre se manifiesta donde quiera que haya apertura y verdad. Saber que Shiva y Jesús pueden ser manifestaciones de la misma conciencia cósmica no disminuye a ninguno de ellos. Al contrario, los magnifica. Revela que el amor divino es tan vasto que se adapta a cada cultura, idioma y época, hablando a los corazones humanos con símbolos que aún pueden reconocer. Esta verdad unificadora no borra la fe, la purifica, y quizá por eso estuvo tan protegido, custodiado y oculto durante siglos. Porque una fe que libera no puede ser controlada.
Durante siglos, el Vaticano ha acumulado miles de documentos, libros, cartas y manuscritos que nunca han sido revelados al público. En sus archivos secretos, protegidos por capas de seguridad, había registros sobre los primeros siglos del cristianismo, incluidos textos gnósticos que asociaban a Jesús con conceptos espirituales idénticos a los del hinduismo. Algunos de estos documentos mencionan de forma velada la posibilidad de que Jesús estudiara doctrinas orientales durante sus llamados años perdidos. Otros hablan de encuentros con sabios extranjeros y referencias cruzadas entre los nombres Yeshua e Isha, indicando un vínculo espiritual entre el maestro cristiano y los avatares hindúes. Si se confirman estas conexiones, desacreditarían la narrativa de la exclusividad cristiana y revelarían que la esencia de Jesús estaba deliberadamente limitada por intereses religiosos. Pero el Vaticano no es el único depositario de esta verdad silenciada. Diversas órdenes esotéricas, como los templarios, los rosacruces y ciertos linajes orientales de yogis iniciados, han protegido siempre un conocimiento paralelo, que lo divino se manifiesta cíclicamente, bajo nombres diferentes, pero con la misma esencia espiritual. En antiguos rituales y textos codificados encontramos menciones de una conciencia solar que se encarna en diferentes momentos, como Shiva, como Krishna, como Jesús. Esta conciencia sería el verdadero puente entre los mundos. Detrás del escenario de estas órdenes, la comparación entre el Cordero cristiano y el Señor de la danza cósmica nunca fue motivo de escándalo, sino más bien de reverencia. El problema es que esta visión no puede coexistir con religiones que dependen de la separación para mantener su autoridad. La verdad es que hay fuerzas, tanto religiosas como políticas, que no tienen ningún interés en permitir que el mundo descubra que Jesús y Shiva pueden ser manifestaciones de la misma fuente divina. Porque esta revelación debilita el miedo, disuelve las fronteras espirituales y destruye el mito de la salvación exclusiva. Coloca a los seres humanos ante una nueva responsabilidad, buscar lo divino por sí mismos en lugar de depender de las instituciones. Por eso, a lo largo de la historia, esta verdad ha sido ocultada, ridiculizada o llamada herejía. Pero las señales siguen ahí, en los símbolos, en los textos, en los paralelos que son imposibles de ignorar. Y finalmente, ha llegado el momento de revelarlos. Si Jesús y Shiva son de hecho manifestaciones de la misma divinidad universal, significa que todos los límites religiosos que hemos construido a lo largo de los siglos son ilusorios. Esta revelación nos obliga a mirar más allá de nombres, rituales y doctrinas y ver la esencia viva de lo sagrado, presente en todas las culturas y corazones abiertos. Jesús y Shiva, cada uno a su manera, rompen el ego, iluminan la conciencia y ofrecen un camino de regreso a lo divino. El primero a través de la cruz, el segundo a través de la danza. Uno sangra para liberar, el otro destruye para regenerarse, y ambos, en última instancia, apuntan al mismo destino, la reintegración del alma a su fuente eterna. Esta idea no disminuye a ninguno de ellos. Por el contrario, eleva a ambos a la condición de arquetipos cósmicos, como puentes vivientes entre el cielo y la tierra, y también nos eleva. Porque si lo divino puede manifestarse en diferentes culturas con diferentes rostros, entonces todos somos parte de esa manifestación. Este es el mensaje que ha estado oculto, que ya no necesitamos buscar a Dios en torres, castillos o dogmas, porque Él ya vive en nosotros y siempre lo ha hecho. Lo que Jesús llamó el reino de Dios dentro de ti, y Shiva como la conciencia eterna del Atman, son caras de la misma verdad, prohibida, que estamos hechos de la misma luz, la misma chispa, el mismo origen.
Ahora imaginemos el impacto de esto en un mundo fragmentado por religiones que luchan entre sí en nombre de verdades absolutas. Imagina una nueva espiritualidad, no basada en el miedo, sino en la conexión. En lugar de predicar el único camino, entenderíamos que todas las grandes religiones son caminos complementarios hacia la misma luz. Una humanidad que reconoce la unidad entre Jesús y Shiva no solo redescubre sus orígenes, reescribe su futuro, y quizá esto es exactamente lo que los que ostentan el poder siempre han temido: un mundo donde la fe libere en lugar de aprisionar. Entonces, queremos preguntaros, ¿y si todo esto es cierto, qué más nos han ocultado? ¿Qué pasa si Shiva y Jesús son dos nombres para el mismo principio divino? ¿Qué cambia eso en tu fe? Deja tu comentario con tu teoría, tu duda o tu experiencia. Aquí, tu voz es parte de esta investigación sagrada. Y si sentiste que este video te hizo ver más allá, no te lo guardes para ti. Compártelo con alguien que tenga la mente y el corazón abiertos. Deja tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí revelamos lo que muchos temen decir. Aquí reconectamos los pedazos de verdad, Jesús y Shiva, el crucificado y el meditador, el cordero y el bailarín cósmico, tan lejos y quizás tan cerca, tan diferentes, pero quizás uno y el mismo. La verdad siempre ha estado ahí, oculta, sagrada, viva y ahora esperando ser recordado.